En el verano de 1942, los oficiales del Estado Mayor alemán estudiaban sus mapas en un cuartel general de una aldea al oeste del río Don. El frente, casi colapsado en invierno, ahora parecía estable. Nuevas flechas avanzaban de nuevo en el sur de Rusia. La retirada de Moscú había terminado. La iniciativa, al parecer, había regresado. Un nombre en el mapa pesaba más que los demás. Rostov del Don, la puerta de entrada al Cáucaso, la ciudad que los alemanes habían tomado en 1941 y que luego se vieron obligados a abandonar en su primera gran retirada de la guerra. Esta vez, la orden era explícita. Rostov sería tomada de nuevo y no se volvería a ceder. Nadie en esa sala entendía aún que, al cruzar el Don en Rostov, Hitler dividiría sus ejércitos, estiraría su logística y abriría el camino a Stalingrado. A finales de 1941, Rostov ya era una cicatriz después de los espectaculares cercos en Kiev y el avance a través de la estepa. El primer ejército Panzer, dirigido por Emil von Kleist, avanzó hacia Rostov en noviembre. Tomaron la ciudad el día 21 solo para ser aplastados días después por un contraataque soviético desde el norte y el este. El 37º Ejército del Frente Sur soviético atacó los flancos expuestos y amenazó con cortar las puntas de lanza de Kleist. Bajo presión, el mariscal Rundstedt ordenó retirarse hasta el río Meos. Hitler se enfureció, lo destituyó y luego aceptó la realidad en el terreno. Por primera vez, la Wehrmacht abandonó una ciudad importante recién capturada y un mariscal de campo alemán se negó a resistir a toda costa. Para los soviéticos, Rostov en 1941 fue un impulso moral y demostró que la Wehrmacht podía ser derrotada y retirada. Para los alemanes, fue cuestión de orgullo. Al planear la ofensiva del verano de 1942 Caso Azul, Rostov de nuevo fue marcado en rojo. Esta vez se dijeron a sí mismos que no se repetiría lo de 1941. En la primavera de 1942, el frente oriental cambió. El fallido avance a Moscú y las contraofensivas de invierno le costaron caro a Alemania. Las divisiones de infantería tenían menos fuerza, las pérdidas de panzers fueron graves y la línea del frente tambaleó mucho, pero no se rompió. Hitler buscaba recuperar la iniciativa y requería combustible. El plan que aprobó como Caso Azul era ambicioso, incluso para los estándares de Barbarroja. El Grupo de Ejército Sur daría el golpe de gracia. La primera fase aplastaría a las fuerzas soviéticas alrededor de Kharkov y Voronezh. La segunda avanzaría hacia el Don y el Volga, y la fase final se dirigiría al sur, hacia el Cáucaso, para tomar los campos petroleros en Makop, Grozny y Bakú. Las reservas de petróleo alemanas bajaban. Sin nuevas fuentes, la guerra de movimiento se detendría. Rostov estaba en el centro de estas ambiciones. Físicamente, controlaba estratégicamente los principales cruces de ferrocarril y carretera sobre el río Don hacia el Cáucaso. Si Rostov caía, Hitler enviaría sus ejércitos al sur, a las montañas y al este, hacia el Volga. No era solo una ciudad, era una puerta de entrada. La Operación Azul inició el 28 de junio de 1942 con una escena conocida. Los panzers alemanes irrumpieron a través de las delgadas líneas soviéticas. El cuarto, Ejército Panzer, y el segundo, Ejército se lanzaron hacia Voronezh, más al sur. El sexto ejército atacó fuerzas soviéticas en Kharkov y avanzó hacia el Volga. Detrás, los ejércitos soviéticos tambaleaban, con poca fuerza y mala coordinación. Pero la fase que importaba para Rostov era Blau 3, el giro hacia el sur. Aquí, el primer ejército Panzer volvió a desempeñar el papel principal, con el 17O ejército a su derecha y el 4O ejército rumano a su izquierda. Su tarea era abrirse paso hasta el Bajo Don, capturar Rostov y luego desplegarse hacia el Cáucaso. Si actuaban rápido, podrían atrapar a grandes fuerzas soviéticas del Frente Sur en el mar de Azov. Al otro lado del río, los soviéticos sabían lo que venía. El 56º Ejército y otras unidades del Frente Sur ya estaban bajo gran presión. Los éxitos de invierno alrededor de Rostov no se habían convertido en un cambio decisivo. En cambio, el frente se había desgastado por los combates continuos.
Ante el avance alemán en verano, los comandantes soviéticos debían decidir entre quedarse y arriesgarse al cerco o retirarse y perder territorio clave como Rostov. Eligieron intercambiar espacio por tiempo, pero el tiempo era precisamente lo que los alemanes intentaban negarles. Los accesos a Rostov eran brutales para un ejército. Al oeste estaba el río Meos, con crestas bajas y profundas barrancas. Más allá de eso, se extendía la estepa abierta, ardiendo bajo el calor del verano. Polvorienta, salpicada de aldeas y delgados cinturones de refugio, era un terreno que premiaba la velocidad y castigaba la vacilación. Las columnas Panzer alemanas, con su gran alcance y apoyo aéreo integrado, prosperaban aquí si el combustible y el mantenimiento lo permitían. Las unidades soviéticas en retirada por este paisaje podían ser destrozadas por los flancos o rebasadas por detrás. A mediados de julio, el primer ejército Panzer de Kleist había avanzado 400 kilómetros desde su punto inicial. Las fuerzas de avanzada alemanas ahora giraban hacia el sureste, apuntando directamente a Rostov. El 17º ejército avanzó de manera más directa desde el oeste, moviéndose en un frente más estrecho. En teoría, ambos se encontrarían en la ciudad, atrapando al 56º ejército contra el río. La batalla de Rostov de 1942 inició formalmente el 19 de julio. En la práctica, fue menos un asalto planeado y más una carrera. Los alemanes intentaban cerrar una bolsa mientras las tropas soviéticas corrían para escapar por el lado alemán. Todo lo que salió mal en 1941 al principio parecía ir bien. El clima era bueno, el suelo estaba seco. La Luftwaffe, especialmente Sturzkampf Guschweiter 77 con sus Junkers, 87 Stukas, gozaba de superioridad aérea local, y bombardearon las columnas soviéticas en los caminos alrededor de Rostov y a lo largo de los cruces del Don. Mientras las formaciones alemanas se acercaban, los soviéticos intentaron volar puentes y diques, planeando inundar los pantanos al sur de Rostov para frenar a los atacantes. Esta vez, los alemanes prepararon algo especial. Brandenburgers. El regimiento Brandenburg era una unidad de fuerzas especiales entrenada en infiltración, demolición y operaciones usando uniformes enemigos. En las primeras horas del asalto, los Brandenburgers cruzaron el Don en botes de goma, atravesaron posiciones soviéticas y atacaron puntos clave como el puente Batesk y el dique al sur de la ciudad. En intensos combates cuerpo a cuerpo, capturaron partes de las estructuras antes de que los ingenieros soviéticos terminaran sus demoliciones o abrieran las compuertas. Ingenieros alemanes entraron rápidamente detrás de ellos, trabajando bajo fuego para asegurar y reparar los cruces. Esos puentes se convirtieron en la garganta por la que fluyó la ofensiva, con los cruces del Don intactos y los pantanos sin inundar. Kleist logró cruzar tanques e infantería motorizada por el río más rápido de lo esperado por los soviéticos. El 56 o ejército en retirada se topó repentinamente con unidades alemanas en sus flancos y retaguardia, no solo al frente. Lo que pudo haber sido una retirada ordenada hacia el Cáucaso amenazaba con convertirse en una desbandada dentro de Rostov mismo. La situación se deterioró rápidamente. Para los civiles esto era un déjà vu. Vieron entrar a las tropas alemanas en 1941 entre caos y miedo, y días después al Ejército Rojo recuperarla tras combates callejeros brutales. Menos de un año después, el frente retrocedió otra vez. Las autoridades soviéticas se apresuraron a evacuar las fábricas, retirar todo lo útil para el enemigo y quemar lo que no podían mover. Los refugiados atestaban las calles, trabajadores, familias y hombres heridos en carretas. Para el 56 o ejército Rostov no era una fortaleza, sino un cuello de botella. Debían cruzarlo, las órdenes eran retirarse. No eran retiradas heroicas, pero incluso huir por una ciudad bajo ataque aéreo y artillería se vuelve una batalla, quieras o no. La artillería alemana, traída por el 17 o ejército, comenzó a bombardear los cruces clave y los patios de ferrocarril. Los Stukas atacaron cruces de barcazas y embarcaderos a lo largo del Don. Las avanzadas alemanas exploraron los suburbios exteriores, probando la resistencia y marcando los puntos de fuego soviéticos. Detrás, los cañones antiaéreos avanzaban listos para usarse como antitanque y en combate urbano cuando fuera necesario.
El 23 de julio de 1942, después de 5 días de combates y persecución, las tropas alemanas entraron en Rostov con fuerza. No había una fuerte contraofensiva soviética lista para atacar desde el norte esta vez. El ejército rojo se retiraba al Cáucaso y bajo Volga, intentando formar nuevas líneas antes de que los alemanes los alcanzaran. Para el 24 de julio, la batalla había terminado efectivamente. Rostov había caído de nuevo, esta vez sin el giro inesperado de 1941 para las tropas alemanas. Para Hitler, se sintió como una reivindicación, se sintió como una prueba, porque para él, la caída de Rostov no era solo otra victoria, era la confirmación de que su gran plan estaba funcionando. El 23 de julio de 1942, el mismo día en que Rostov fue recapturada, emitió la directiva del Führer número 45. Con ese documento, tomó lo que había sido el Grupo de Ejércitos Sur y lo dividió en dos. El Grupo de Ejércitos A, dirigido por el mariscal de campo Guillermo List, avanzaría por la puerta de Rostov hacia el Cáucaso. El Grupo de Ejércitos B bajo Maximiliano von Weichs avanzaría por el Don hasta el Volga y conquistaría la famosa Stalingrado. En resumen, tras la caída de Rostov, Hitler creyó posible obtener tanto los campos petroleros para la guerra como el premio industrial del Volga. En teoría, parecía brillante, en la realidad, rompió la lógica de su propia ofensiva. El problema no fue que tomar Rostov hubiera sido fácil, el problema fue que parecía fácil. El 56 o ejército soviético evitó el cerco al retirarse en lugar de quedarse y morir en el lugar. La ciudad cayó en 5 días. Los cruces habían sido capturados intactos por comandos audaces. En comparación con la picadora de carne de Moscú o las batallas invernales alrededor de Rostov en 1942 se sintió casi limpio. Un éxito operacional elegante, del tipo que había forjado la reputación de la Wehrmacht en 1940 a 1941. Hitler sacó la conclusión equivocada. En lugar de ver a un ejército rojo que había decidido intercambiar espacio por tiempo, vio a un enemigo al borde del colapso. En lugar de concentrar sus fuerzas para un golpe decisivo, ya sea en el Cáucaso o en el Volga, ahora ordenó que se dividieran, avanzando hacia ambos objetivos. Dividir simultáneamente el grupo de ejércitos sur en A y B creó 3 problemas críticos. Primero, la logística. El sistema de suministros en el sur de Rusia estaba al límite. Las vías de tren tenían distintos anchos, los puentes eran cuellos de botella y a los camiones les faltaba combustible y repuestos. Ahora, en lugar de abastecer un solo eje principal de avance, los alemanes tenían que apoyar 2, que iban en diferentes direcciones, uno hacia el sur, hacia terreno montañoso, y el otro hacia el este, a lo largo del Don. Segundo, el mando y la coordinación, con 2 grupos de ejército operando en caminos divergentes. La brecha entre ellos se amplió. Si los soviéticos recuperaban fuerzas, podrían dividir el frente alemán atacando esa brecha. La bisagra de toda esa estructura, el lugar donde cualquier cerco se cerraría, era exactamente donde los ríos y las líneas de ferrocarril se cruzaban alrededor de Rostov y el Bajo Don. Tercero, ambición contra recursos. El caso azul fue diseñado con fases secuenciales. Blau 1, luego Blau 1, 1 y Blau 1, 1, 1. La directiva 45 de Hitler lo volvió una lista de deseos simultánea. Los 2 objetivos principales, el petróleo y el Volga, debían lograrse rápido antes de que los soviéticos se reagruparan. Las fuerzas disponibles no bastaban para asegurar el éxito en ambos frentes. Si el ejército rojo luchaba con fuerza, ninguna de estas debilidades era evidente en el mapa. A finales de julio, Rostov había caído, Vorónezh había sido tomada, los ejércitos soviéticos estaban en retirada. El sol de verano brillaba sobre una serie de victorias alemanas. Las señales de advertencia, si alguien las veía, eran fáciles de ignorar. Desde Rostov, el grupo de ejércitos A avanzó al sur. Columnas de tanques cruzaron el Don y se desplegaron en un frente de 200 kilómetros hacia el Cáucaso. Tomaron los campos petroleros destruidos de Makop en agosto y avanzaron hasta Alisa y las estribaciones del Alto Cáucaso en otoño. Fue la penetración más profunda de la Wehrmacht en la Unión Soviética, un avance espectacular en los mapas y noticieros. Al mismo tiempo, el grupo de ejércitos B avanzó por la curva del Don hacia Stalingrado.
Allí, la ofensiva se fue estancando gradualmente en una lucha brutal de desgaste. Entre ruinas y fábricas, el Sexto Ejército se encontró avanzando casa por casa a través de una ciudad que Hitler ahora insistía debía ser tomada, sin importar el costo. A medida que el verano se convertía en otoño, las debilidades creadas en Rostov comenzaron a pasar factura, mientras el grupo de ejércitos A avanzaba más hacia el Cáucaso, mientras sus líneas de suministro se alargaban y volvían más frágiles. Todo, combustible, municiones, comida, tenía que pasar por el cuello de botella de Rostov y luego recorrer cientos de kilómetros de caminos en mal estado y vías férreas sobrecargadas. Mientras tanto, el grupo de ejércitos B, atrapado en el infierno de Stalingrado, absorbía cada vez más unidades y suministros solo para mantenerse en la lucha. En noviembre de 1942, el Ejército Rojo lanzó la Operación Urano, destruyó a los ejércitos rumanos e italianos en los flancos del Don y rodeó al Sexto Ejército en Stalingrado. No era solo esa ciudad la que estaba amenazada. Las siguientes ofensivas, como la Operación Pequeño Saturno, buscaban aislar al grupo de ejércitos A en el Cáucaso, avanzando hacia Rostov. Si los soviéticos tomaban los cruces del Don en Rostov, toda la fuerza alemana en el Cáucaso. Cientos de miles de hombres, tanques y cañones quedarían atrapados entre las montañas y el Mar Negro. La puerta, que en julio de 1942 se abrió fácilmente, ahora parecía una trampa. A finales de diciembre, Hitler aceptó lo que sus generales le advirtieron cuando las fuerzas soviéticas avanzaron desde Stalingrado, amenazando Rostov. Ordenó al grupo de ejércitos a retirarse del Cáucaso. El avance triunfal se volvió una retirada apresurada por los mismos caminos, dejando el territorio ganado para evitar el cerco. Rostov volvió a ser un punto de estrangulamiento, ahora para una retirada. Columnas de camiones, tanques, artillería tirada por caballos y refugiados atestaban las rutas. Al norte, la escasez de combustible y los ataques aéreos soviéticos convirtieron la retirada en una pesadilla. Los comandantes alemanes se apresuraron a mantener abierto el corredor de Rostov para que el grupo de ejércitos A escapara. Lo lograron, pero apenas. El precio fue el abandono de la aventura en el Cáucaso y la inminente catástrofe en Stalingrado, donde el Sexto Ejército fue dejado a su suerte. En cierto sentido, los alemanes pasaron el 1942-1943, deshaciendo lo que habían hecho desde la caída de Rostov. La batalla de 5 días en Rostov, en julio de 1942, usualmente vista como nota al pie en el caso azul, merece protagonismo propio. Fue una victoria táctica clara para los alemanes. Persiguieron eficazmente, usaron fuerzas especiales para asegurar cruces clave y cruzaron con éxito la línea del Don. El 56º ejército soviético escapó, pero perdió una ciudad clave y una entrada, retirándose hacia el Cáucaso. Operativa y estratégicamente, aunque Rostov 1942 fue el punto de inflexión, devolvió el orgullo alemán tras la vergüenza de la retirada de 1941. Demostraba que el Ejército Rojo aún no podía frenar una ofensiva alemana bien planeada. Y provocó que Hitler decidiera dividir su fuerza principal, excederse y perseguir dos objetivos, con recursos apenas suficientes para uno solo. Cuando las tropas alemanas llegaron a los puentes del Don en Rostov y miraron al sur y este, el mapa de 1942 ya mostraba el de 1943. Ambos caminos al Cáucaso y Stalingrado pasaban por esa ciudad. Al intentar avanzar por ambos caminos al mismo tiempo, Hitler sembró las semillas del desastre. Si haces un acercamiento y trazas los arcos del frente oriental, Stalingrado es el titular, la catástrofe que todos recuerdan. Pero justo detrás, un poco en la sombra, está Rostov del Don. La puerta que se abrió tan fácilmente en julio de 1942, que Hitler, por un momento fatal, creyó que todas las demás puertas en la Unión Soviética caerían igual de rápido.